Bien, vamos entonces con las 70 semanas de Daniel. Vamos a leer Daniel 9. Si lo pueden buscar, si lo tienen a mano, vamos a leerlo. Y ustedes me siguen en la lectura, que son de los versículos 20 al 27. Daniel 9, del versículo 20 al 27. ¿Lo tienen? Ya, voy a leer la Reina Valera, ustedes me siguen. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora viene la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ya? Ese es el texto entonces que a nosotros nos sirve para el estudio de hoy, que vamos a estar tratando acerca de las 70 semanas. Y para entender esto, tenemos que situarnos en el contexto histórico y también redentivo. ¿En qué contexto se da esta profecía o esta revelación? ¿Ya? Estaban en Babilonia. Sí, muy bien, Nabucodonosor. ¿Qué más? ¿Qué sucede con Israel? Exactamente. Estamos en un contexto de juicio sobre Israel donde 10 tribus, ¿qué pasó con 10 tribus? Se dispersaron. Muy bien. ¿Y las otras dos? Y las otras dos estaban en la cautividad. Cautivas. Vamos a colocar cautividad mejor para que seamos más coherentes con el relato. Cautividad. Es el contexto histórico, ¿cierto? 2 tribus que están en Babilonia a causa del exilio, y considerando la suerte de las 10 tribus del norte que fueron dispersadas por Asiria, ¿cierto? Entonces, básicamente estas tribus desaparecieron. ¿Qué es lo que ocurre con Babilonia? Que Babilonia también arrasa con la ciudad, con Jerusalén, con el templo. Y básicamente lo que ellos hacen es llevarse a los judíos cautivos a su territorio. Y la sensación que le queda a Daniel es que en realidad Israel está desapareciendo. Es un Israel que está en vías de extinción, porque ya
10 tribus se desaparecieron, se dispersaron, y las 2 tribus que están cautivas, al parecer no hay esperanza. Y en ese sentido va el clamor y la oración de Daniel, de que Dios había hecho una promesa de que establecería un reino. ¿Se acuerdan de la promesa a David? ¿Cierto? Un reino eterno. Sin embargo, pareciera ser que va a ocurrir todo lo contrario. Ese es como el contexto. Entonces, Daniel confiesa y ora por su pueblo, y es ahí cuando Dios le responde. Entonces, la pregunta es, que responde Dios a través de esto es, ¿qué ocurre con la redención? ¿Será que se acabó? ¿Será que Dios se olvidó de su pueblo? ¿Será que Dios se olvidó de los escogidos? Y es esa la respuesta que Dios da a través de esta visión, que son las 70 semanas. Nosotros cuando hablamos de 70 semanas, de acuerdo al contexto, lo entendemos como grupos de 7, en este caso 7 años. De hecho, hay algunos pasajes bíblicos que vamos a buscar. Levítico 35, versículo 3 al 4 y versículo 8. O sea, el que lo tiene, que lo lea. Levítico 35. Sí, creo que debe ser el 25 entonces, perdón. 25. ¿Sí? Sí, el Levítico 25, perdón. Lo anoté mal acá. 25 del 3 al 4. Sí. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Qué versión es esa? Reina Valera. Reina Valera. ¿Es el Levítico? 4, 3, 4. Y el 8. Muy bien. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahí está el concepto de 7 por 7. Entonces, en primer lugar, cuando vemos el concepto de 7 en la Escritura, si bien es cierto, en el lenguaje apocalíptico significa perfección el número 7, porque habla de Dios, también dentro de la narrativa bíblica, el 7 está asociado al reposo, al día de reposo. 6 días de trabajo y el 7º, claramente. Entonces, aquí en Levítico vemos esa ordenanza y vemos este mismo concepto de semanas, que el 7 o la semana significa 7 años. Segundo de Crónicas 26, si alguien lo tiene, que lo lea. Segundo de Crónicas 26. Segundo de Crónicas 26, 20-21. 26, 20-21. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ya, ahora entendí, lo anoté al revés. Es segundo de Crónicas 36. Y el otro era al revés, sí, es 36, perdón, hermana Adriana. Búsquelo, por favor. Y 20-21. Segundo de Crónicas 36, 20-21. Ahí sí, si no... Que escaparon de la espada
semanas fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ya, aquí está hablando de un reposo, nuevamente. Y lo que nos presenta el texto es que el hecho de que Israel haya sido llevado al exilio, que haya dejado ese terreno, ese espacio libre, era una especie de juicio, porque lo que tenía que hacer Israel era reposar también de la obra en el terreno, y ellos no lo hicieron. Por tanto, el juicio, el exilio a Babilonia, viene a ser una especie de castigo, pero también de un periodo de descanso de la tierra. Y eso es lo que nosotros acabamos de leer, y por eso también son 70 años. En este caso, ¿cuántas semanas serían? Si son 70 años, ¿cuántas semanas serían? 10 semanas, ¿cierto? Un descanso perfecto, un reposo perfecto, ¿cierto? 70, 7 por 10. 10 semanas. ¿Ya? En Génesis 29, si ustedes van a Génesis 29, versículo 27, van a ver que el concepto de semana también se ocupa para años. Génesis 26, 27. Perdón, 29, 27. ¿Cuánto? 29, 27. ¿Qué dice? Génesis 29, 27. Ya. 29, 27. Sí. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ya, ahí está el concepto de semana y 7 años. Esta es la historia de Jacob trabajando para poder tener a su esposa, Raquel. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando él trabaja 7 años y el papá le dice, yo no puedo dar primero a la menor, sino que la mayor, y después dice, trabaja otra semana más. Y ahí trabaja 7 años más, y ahí puede casarse con Raquel. Entonces, este concepto de semana que nosotros vemos en la Escritura, también puede hacer referencia a esto, a un grupo de 7 años, un conjunto de 7 años. Y cuando Daniel ocupa ese concepto, o cuando se le es revelado en ese concepto, vemos que también cumple esa misma lógica, que son 7 años, grupos de 7 años. Por tanto, si vamos al texto bíblico de Daniel, para poder ponernos en contexto, se nos presentan 70 semanas. Vamos a borrar acá para anotar el esquema. ¿Cómo están conformadas esas 70 semanas? Vamos a anotar acá 70 semanas. ¿Va a ser igual a qué cosa? Aquí vamos a ocupar matemáticas. ¿Cómo se describen estas semanas? Tenían como 49 años. Pero veamos primero, porque hay periodos. Eso quiero que identifiquemos, los periodos. ¿Cómo están conformados este periodo de 70 semanas? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ya? Ahí está el concepto general. 70 semanas. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ya? Entonces tenemos 7 semanas más 62. ¿Cuánto nos da eso? 69. Muy bien. Nos falta una, ¿cierto? ¿Y esa dónde la vemos? Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y será el fin, y será su fin, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Entonces se nos presenta, de nuevo se me vaya, otra semana más. Por lo tanto,
si vemos la semana de Daniel, o las 70 semanas de Daniel, ese es el esquema general. 7 semanas al inicio, que marca un periodo, 62 semanas, que es otro periodo, y una semana que es otro periodo. Pero todo esto en conjunto son las 70 semanas de Daniel. Ahora bien, la pregunta y lo que nos tiene hoy en día aquí reunidos es ¿qué representan estas 70 semanas? ¿Cómo las podemos entender históricamente? O si hay alguna revelación o si hay algún cumplimiento histórico de estas 70 semanas. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es, tengo que decirles de que hay distintas interpretaciones respecto a esto, o sea, no hay una única interpretación. De hecho, cada escuela escatológica tiene su propia forma de interpretarlo. De hecho, muchos incluso han escuchado cuándo se cumplirá la última semana, por ejemplo, que es la semana como pendiente. Y ahí les voy a explicar por qué viene esa conclusión, ¿ya? O esa pregunta de por qué falta una semana aún. Pero de momento tenemos esto: 7 semanas, 62 semanas y una semana. Si lo llevamos a años, sería 490. el primero, 49. 49 años. El segundo, 62 por 7. ¿Cuánto? 434. ¿Y acá? 7. Esto tiene que sumar 490, ¿cierto? ¿Suma o no? Sí, sí suma. Ya, muy bien, estamos bien en matemáticas. 49, 434 y 7. 7 años acá. Entonces, vamos a hacer el esquema para entender cómo bíblicamente podemos dar respuesta a esto, ¿ya? Así que voy a borrar y vamos a hacer una cronología para que podamos ver si en la historia estas semanas tienen su cumplimiento. Así que vamos a hacer una línea cronológica. ¿Se ve la línea? Estamos pobres de plumones. Ya. ¿Cuándo parten las 70 semanas? ¿Hay algún evento, algún momento según lo que leímos en Daniel? Pero marca un momento en donde inicia la semana. Veamos qué dice. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Y ahí describe todo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el inicio? ¿Qué es lo que dice Daniel? 25. No, pero el inicio sería desde 26, perdón, el 26. No, perdón, el 25. De la orden para salir a restaurar. Está hablando de un decreto. Una orden real. Un decreto real. ¿De qué está hablando acá? De los emperadores persas, que dictaminan y dan un decreto para que el pueblo regrese a Israel. ¿Ya? De aquí también hay distintas interpretaciones, porque entiendo que hay 4 decretos bíblicamente. Muchos llegan a la conclusión de que está haciendo aquí referencia al decreto de Artajerjes. Esdras capítulo 7, si alguien lo tiene, que lo busque. Esdras capítulo 7. Vamos a leerlo. Esdras 7. Léalo los primeros versículos. Yo le digo hasta dónde. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcios, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo
de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Serías, hijo de Uzi, hijo de Ugi, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Beser, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba dirigente de la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Ya? El 7 también. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Ya, hasta ahí. El 7º año del rey Artajerjes. Si tuviésemos que situar históricamente ese año, el 7º año de Artajerjes, vendría a ser aproximadamente el 458 o 457 antes de Cristo, que es cuando Artajerjes de forma definitiva ya permite que los judíos vayan a reconstruir el decreto, el puntapié. Ya anteriormente había habido el decreto de Ciro, si no me equivoco, pero no había sido efectiva la reconstrucción en sí. Es a través de Artajerjes cuando ya realmente se logra. Entonces, muchos sitúan que es el 458 o 57 a.C., y para efectos prácticos vamos a considerar el 457, ¿ya? Como el número que vamos a considerar dentro de del cálculo. Ahí parte las primeras, ¿cuántas semanas son al inicio? 7, las 7 semanas. 7 por 7, 49. O sea, hay 49 años en el primer periodo, que vendría a ser, lo vamos a situar acá. Ahí están las primeras 7 semanas. ¿Qué ocurre o qué año es primero? ¿Qué año vendría a ser? 408. Acuérdense que cuando estamos antes de Cristo es para, sumamos para atrás. Debería ser el 408 si es antes de Cristo. 408, sí. 408 antes de Cristo. Entonces las primeras 7 semanas, del 457 al 408. ¿Qué ocurre en esa fecha? Históricamente se entiende y se asume de que para ese año Jerusalén ya está reconstruida. Es como el año en donde termina la reconstrucción de la ciudad, del templo, de los muros. Entonces acá está la reconstrucción ¿de qué? De Jerusalén. ¿Se entiende? Ya, vamos bien de momento. Ya. Hasta aquí, todos los que estudian las 70 semanas están de acuerdo hasta el momento. Hasta aquí hay un consenso. ¿Ya? De hecho, el próximo periodo también hay consenso. ¿Hasta qué año debería llegar? Si sumamos, ¿ahora qué hay que sumar? 434. No, 434 años. 26. Ya, si alguien tiene una calculadora, coloque menos 408 más 434. O 434 menos 400. 26, vendría siendo 26 de nuestra era. 26 de la era cristiana. Exactamente. 26. Sí. De la era cristiana. Después de Cristo. Sí. Ya. Pero aquí hay un tema. Que aquí las matemáticas no engañan. Porque esto es una clase de matemáticas. Los que estudiaron matemáticas se acordarán. Cuando vemos antes de Cristo es como del 0 para negativo. Entonces tenemos el 0 y acá tenemos menos 1, menos, me equivoqué, menos 2. ¿Cierto? Correcto. Y para acá 1, 2. Entonces,
Si vamos del menos 1 al 0, ¿cuánto hay? 1. Y del 0 al 1, 1. Habría 2. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema acá? Que cuando se calculan los años antes y después de Cristo, el 0 no existe. El 0 después de Cristo no existe. Pasa del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué año deberíamos llegar? Tendríamos que sumarle 1 más, el 27. ¿Ya? Por convención, entonces, podemos llegar al 27 después de Cristo. ¿Ya? Es un tema matemático. ¿Ya? Pregunta. Y aquí los voy a pillar. ¿En qué año nació Jesús? El 0 no existe. Menos 1 del 0. Menos 1. Aquí no hay lógica, pero si yo lo miro lógicamente es que antes de Cristo y después de Cristo se separó la era. Entonces, ¿Ya? Cristo nació en el año 1 de nuestra era. Claro, bajo esa lógica sería el año 1. Si el 0 no existe, sería menos 1. El 0 no existe. Para este tipo de ejercicio, el tema del calendario gregoriano no tiene nada que ver porque nosotros tenemos una fecha gregoriana distinta a la legal, partiendo por los hebreos, que ellos tienen un poquito, supuestamente, más calculado la edad de estas fechas de las 70 igual entiendo de que... Sí, pero aquí esta reconstrucción la estamos haciendo a través de cálculos solamente, de años, de días. ¿Ya? Porque de aquí a acá no existía el calendario gregoriano. De aquí a acá tampoco. 17 años antes. Ya, pero volvamos a la pregunta. ¿En qué año nació Jesús? 17 años antes. Jesús nace, y aquí hay un tema. Jesús no nace en el año 0. Y Jesús tampoco nace en el año 1. ¿Por qué? Porque, como mencionaba el hermano Juan Carlos, nosotros estamos sujetos a un calendario gregoriano que está calculado o está armado en función de fechas, de eventos. Pero el que lo hizo se equivocó. Se equivocó. Y Jesús, y esto se ha probado históricamente, Jesús no nació en el año 0 ni 1. Jesús nace antes. ¿En qué año? Se dice que entre el año 4 y 5 antes de Cristo. ¿Ya? El concepto antes o después de Cristo es una convención de nosotros. ¿Ya? Cuando vemos el flujo lineal de la historia, Jesús nace antes de ese momento que se tilda como después de Cristo. ¿Ya? Es un tema histórico. Entonces, Jesús nace el 4, claro, el menos 4. ¿Ya? Es una cuestión de calendario nomás. ¿Ya? Históricamente la historia es lineal, ¿ya? Pero antiguamente no existían los calendarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Las que están en el futuro ven hacia atrás a través de los documentos históricos y ahí van calculando. Pero el que calculó o el que hizo el calendario se equivocó. Y por eso el nacimiento de Cristo se sitúa entre el 4 y el 5 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Cómo se puede corroborar eso? A través de también los relatos bíblicos, cuando mencionan ciertos emperadores, que Jesús nació bajo el gobierno de, no sé, por ejemplo, Herodes. Herodes mandó a matar a los niños, Jesús estaba vivo, pero el gobierno de Herodes no fue antes de Cristo. Creo que llegó hasta como el año 5 antes de Cristo, o 6. Entonces, lógicamente no calza. Es porque el que inventó este tema se equivocó en realidad. ¿Ya? Pero esto es un dato aparte. ¿Qué ocurre el 27 después de Cristo? Pregunta. Si Jesús nace el 4 antes de Cristo y estamos apuntando al 27 después de Cristo, ¿cuántos años tiene Jesús en esa época? Tiene 37 años. No, tiene menos. 4 y 27, 31. Tiene 30, porque acuérdense del 1, del 0. 30 años, ¿les suena 30 años? Se asume, y de hecho creo que uno de los evangelistas lo menciona, que Jesús inicia su ministerio a los 30 años. Entonces acá podemos situar como el inicio del ministerio
de Jesús. Cuando dicen la edad de Cristo, ¿es por 30 o 33? 30. Es que el ministerio parte a los 30. No, pero cuando dicen la edad de Cristo, Se asume como, o sea, no está comprobado, pero se llega a la conclusión de que el ministerio de Jesús, hasta antes de su muerte, es cercano a los 3 a 4 años. Es como ese periodo, de 3 a 4 años. ¿Por qué? No está en la Biblia, pero sí, por ejemplo, se menciona que Jesús celebró 3 Pascuas. Y las Pascuas son anuales. Por lo tanto, se asume de que al menos son 3 años y un poquito más. ¿Ya? Ya, entonces, hasta aquí tenemos ¿qué cosa? ¿Cuántas semanas son ahí? No, de aquí a acá, ¿cuántas son? 62. Las 62. 62 semanas. Ya. Hasta ahí estamos todos de acuerdo a la hora de interpretarlo. Gran parte de los que estudian, incluso los adventistas, los dispensacionalistas, hasta aquí estamos de acuerdo. El tema es la última semana. ¿Qué es la última semana o qué representa la última semana? ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá este periodo que vendría a ser una semana. Y aquí es donde entramos en un tema interpretativo. Por tanto, si son 7 años, ¿deberíamos llegar hasta qué año? Dicen ustedes semanas. 34 años. 34. Al 34, ¿no? Sí, 7 años más después de Cristo. 27 más 7, 34. Más o menos, ¿cierto? Si somos como literales, según la lógica que hemos llegado, como que al 34 debería haberse cumplido algo. ¿Ya? Ya, aquí como les decía, hay un tema interpretativo. De aquí para allá, estamos de acuerdo gran parte de los creyentes, inclusive los adventistas. De aquí para acá hay distintas interpretaciones con respecto a esto. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la escatología o el milenarismo dispensacionalista? Los dispensacionalistas. ¿Qué decíamos con respecto al dispensacionalismo? Ellos hacen una separación entre lo que es Iglesia e Israel. Ellos parten de esa base. Por lo tanto, cuando los judíos rechazan a Jesús en su ministerio, Dios hace una especie de pausa con Israel y forma la Iglesia. Eso es lo que creen los dispensacionalistas. Por lo tanto, esta semana que está acá queda pendiente. Porque en teoría se asume de que estas 70 semanas son para Israel. Y dado que Dios hace una pausa con Israel a través de la Iglesia, esta semana queda pendiente. Entonces, ahí viene esta idea de la interpretación, de que esta semana es futura. Y la dividen en 3,5, ¿cierto? En 3,5 años de paz, de bienestar, de que hay un pacto, ¿se acuerdan? Y otros 3,5 en donde hay tribulación, persecución, donde creo que el anticristo rompe el pacto. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿O lo han escuchado? Ya, eso es parte de la escatología dispensacionalista. ¿Por qué? Porque entiende de que esta semana no se ha cumplido, está en pausa. Está ahí en stand-by. Hasta que la iglesia sea raptada o llevada, ahí se reinicia esto. ¿Ya? Por eso está este concepto de Israel es el reloj profético de Dios. No sé si lo han escuchado. Sí. Lo asocian también con esto, de que la escatología o los eventos finales dependen de acuerdo a cómo esté Israel o los sucesos de Israel. ¿Ya? Les digo el tiro, nosotros no somos dispensacionalistas, por lo tanto nosotros discrepamos en cierto sentido de esto, de esta posición, de que hay una separación entre Israel y la iglesia. De hecho lo veíamos también en esa clase, no existe una distinción. Por tanto, interpretarlo de esta forma para nosotros no corre tanto, ¿ya? Pero vamos a ver cómo podemos entenderlo bíblicamente, ¿ya? Y esta es una postura,
reformada. No estoy diciendo que esta sea la correcta y todas las demás sean incorrectas, sino que esta es la postura que nosotros podemos entender a la luz de la teología bíblica, ¿ya? Vamos entonces con el propósito de las 70 semanas. ¿Se acuerdan del propósito? ¿Cuál era el propósito de estas semanas que Dios establece? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que busca Dios? Ya, ahí eso. Léanlo, por favor, hermano. Daniel 9. Del 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ya. Aquí podemos identificar que hay 6 objetivos, 6 propósitos. Podríamos decir de que hay 3 que son negativos, que se busca terminar, y por otro lado hay 3 que son positivos, que se busca instaurar. ¿Cuáles son los negativos? ¿Cuál sería? ¿Terminar qué cosa? Ya. Terminar la prevaricación. ¿Cuál más? Terminar terminar con el pecado. Ya. Terminar con el pecado y expiar iniquidad. Eso es lo que busca Dios a través de estas 70 semanas. Terminar la prevaricación, terminar el pecado y expiar la iniquidad. ¿Qué significa prevaricación? ¿O qué podemos entender por eso? Cuando una autoridad como que no decide justamente. ¿Ya? Voy a leer la NBI. Dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad y pidan perdón por su maldad. Está haciendo referencia a estas mismas ideas. Tiene que ver con la maldad, con el pecado. Eso es lo que busca, la injusticia. Entonces, dentro de estas 70 semanas, se tiene que lograr esto. Terminar la prevaricación, terminar el pecado, expiar la iniquidad. ¿Cuáles son los eventos positivos, si es que pudiésemos llamarlos así? Traer justicia. ¿Traer cómo? Justicia perdurable. Ya. Justicia eterna, coloquémosle. ¿Qué más? Sellar la visión. Y la profecía. O sea, cumplir la palabra. Ya, exactamente. Sellar la visión. Y por último, ungir al santo. ¿Cómo se escribe ungir? Con G y con I nomás. Eso. Siempre me equivoco, le coloco U entre medio. Ungir al santo de los santos. Santo de los santos. Ahí lo hablé bien. Eso es lo que busca Dios a través de estas 70 semanas. Ungir al santo de los santos. ¿Cómo podríamos interpretar esto? ¿Sí? Porque aquí viene la pregunta. La posición dispensacionalista nos plantea de que esta semana está en pausa, stand-by. Por lo tanto, podríamos decir, bajo esa lógica, que estos propósitos no se han cumplido aún. ¿Por qué? Porque aún no se cumplen las 70 semanas. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar y presentar a través de esta interpretación? Que esto tiene cumplimiento en Cristo, en realidad. Y la Escritura, el Nuevo Testamento, así lo presenta. Que en Cristo nosotros vemos esto. En Cristo vemos, por ejemplo, el reino. ¿Se acuerdan? Que el reino ha llegado. Hay un reinado que empieza. En Cristo vemos de que, por ejemplo, la palabra, el Antiguo Testamento, tiene cumplimiento en Él. Por lo tanto, esa visión o esa profecía ya tiene cumplimiento en Él, acaba. Cristo es
es ungido también. Entonces, podríamos asociarlo a Jesús también. Y eso es lo que yo también les quiero mostrar. ¿Se acuerdan de que la última semana está dividida en dos periodos? Sí. 3,5 y 3,5. Entonces, borramos acá de los santos. El santo de los santos. Ya. 3,5 y 3,5, ¿cierto? ¿A qué edad Jesús inicia su ministerio? A los 30. ¿Qué edad tendría acá? 31,5. 30 todavía. ¿A qué edad inicia Jesús su ministerio? A los 30. ¿Y acá? 30 y medio. 30 tiene, pero no dijeron ¿Seguros? cuántos meses. Vamos de nuevo. Estamos parados acá. Sí. ¿Cuántos años tiene Jesús acá? 27 años. No, este es el 27 después de Cristo. Ah, ya. Acá tiene 30. Ahí tiene 30. Entonces cuando muere. ¿Se acuerdan o no? Aquí tiene 30 al inicio. De hecho, creo que Marcos lo describe. O no, uno de los evangelistas dice: Jesús inicia su ministerio como a los 30. Estamos aquí. A media semana, ¿cuántos tendría Prox? 33. 33 y algo. 33 años de Jesús. Entonces podríamos decir de que a mitad de semana, ¿qué ocurre? Muere. La crucifixión. La muerte de Cristo. ¿Ya? Es una forma también de verlo. Si fuésemos cronológicos con esto de la semana, ya, y ahí está el punto. ¿Qué es eso de cesar el sacrificio? ¿Por qué? Y vamos nuevamente a la hermenéutica dispensacionalista. Ellos lo que entienden es que el templo de Israel va a ser reconstruido, que van a hacer pacto con el anticristo, creo, y se va a restablecer el sistema, la adoración sacerdotal, ¿cierto? Los sacrificios, todo eso. Pero a mitad de esa semana, o 3,5, se revela este anticristo y cesan los sacrificios, las ofrendas. Así lo interpretan ellos. Sin embargo, la misma escritura, y de hecho el autor a los hebreos, ahí les recomiendo que lo lean, va a decir que Cristo ofreció un sacrificio perfecto, una única vez. No sé si les suena esa frase. Vamos con Hebreos 10, del 10 al 14. Si alguien lo tiene, que lo lea. Hebreos 10, del 10 al 14. Ya, por favor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre, ya, siga. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya. El autor a los hebreos trabaja esa lógica. Él dice, un sacerdote que es imperfecto tiene que estar constantemente ofreciendo sacrificio. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Que Jesús hizo un sacrificio y es perfecto y es para siempre, no hay para qué volver a repetirlo. Por lo tanto, aquí ya se nos cae el tema dispensacionalista, que dice que el templo se va a reconstruir y que van a volver a ofrecer sacrificios. El mismo autor de los hebreos está diciendo de que no es necesario hacerlo, porque Cristo ya lo hizo. El sacrificio de Cristo es perfecto. Por lo tanto, se podría entender que cuando hablamos de que a los 3,5 años o a mitad de semana cesan los sacrificios y la ofrenda, estamos haciendo referencia a la ofrenda de Cristo, a la ofrenda de Jesús, como el sumo sacerdote que expía y que ofrece voluntariamente el pago por el pecado.
¿Ya? Entonces, tendríamos una comprensión de estos 3,5 primeros años. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo interpretamos los otros 3,5? ¿Qué dice Daniel 9? Voy a leer. Voy a leer del 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está haciendo referencia a la reconstrucción, a la salida, el decreto real, reconstrucción y la llegada del Mesías. ¿Ya? Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué dice? Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí se nos presentan a dos personajes. Al Mesías, que se le quita la vida, ¿cierto? Y por otro lado se nos presenta a un príncipe que va a destruir la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya, nos quedamos con eso. ¿Sí? Que ahí dice que se le quitará la vida al Mesías en la... ¿No de la última semana? ¿O no? Es que está hablando de aquí para adelante. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Sí? O sea, está hablando de este periodo en sí. No está siendo como puntual en los 3,5. Pero ¿por qué podemos situarla ahí? Y eso es lo que quiero ver en el versículo siguiente. Y por otra mitad de semana, ahí está haciendo referencia a la mitad de semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ahí no tiene sentido la muerte de Jesús, en la mitad de la semana. Porque Él es el que hace o confirma el pacto. ¿Se acuerdan en la última cena? Está en la copa del nuevo pacto. Entonces está hablando de esta renovación del pacto. Por lo tanto, y eso coincide claramente con esos 33 años y algo de Jesús, que Él confirma el pacto y Él muere por su pueblo. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Se entiende esa? ¿Sí? Consulta al respecto. Sabemos que hubo una reconstrucción del templo después de la deportación. Estaba construido cuando Sí. llegó el Señor Jesús. No era el mismo templo porque ya había sido destruido. Exacto. Fue Herodes el Grande fue que reconstruyó el templo. Lo refaccionó. Lo refaccionó cuando vino Jesús. Sí. Pero sabemos que en el año 70 nuevamente Es destruido. se fue destruido. Sí. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Sí. Ahí viene un tema interpretativo y por eso esta es una forma de entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ministerio de Jesús y la obra de los apóstoles? En Hechos 8, si vamos a Hechos 8, del versículo 1 al 4, si alguien lo tiene. ¿Quién de los dos no ha leído? Ya, hermano Ismael. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ya, muchas gracias. ¿Por qué eran esparcidos? La persecución. Ocurre la persecución. Entonces, posterior a la resurrección de Jesús y a los eventos que nosotros vemos en la primera parte de Hechos, ¿se acuerdan del Espíritu Santo, la
la predicación de Pedro y cómo los primeros cristianos empiezan a vivir, vemos que en Hechos 8 ya se nos muestra la persecución, la muerte de Esteban, y cómo la iglesia ya empieza a ser perseguida por el imperio, como una señal de juicio. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Del 1 al 14. Si alguien lo tiene, que lo lea. Mateo 24, del 1 al 14. Ya. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya. Aquí a Jesús le hacen una pregunta. Los discípulos le dicen... o sea, Jesús está hablando del templo. Exactamente. Que se va a derribar. O que no va a quedar nada. Y los discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas. O sea, cuándo va a ocurrir la destrucción del templo. Pero además le hacen otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, son como tres preguntas las que le hacen a Jesús. Y nosotros sabemos de que históricamente no son un único evento. Entonces la respuesta de Jesús, la que él da, está describiendo estos tres eventos, que no son un mismo evento, sino que son tres eventos distintos. Entonces ahí habla de persecución, rumor de guerra, que algunos dicen que está apuntando a los tiempos finales antes de la segunda venida, o que también podría estar apuntando a la persecución de la iglesia. Ahí va a depender de cómo se interprete. Pero me quiero quedar con el versículo 13. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Un texto que se ocupa mucho para hablar de la salvación por obras. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Algunos asumen o entienden de que estas palabras de Jesús, esta profecía, está hablando de la persecución a la iglesia, que está asociada a la destrucción del templo. Cuando Jesús está hablando de este evento, que en el primer siglo hay una especie de juicio también, tanto a Israel, que se ve manifiesto también como persecución a la iglesia, mientras se desarrolla la era apostólica. Entonces, cuando Jesús dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo, no está hablando de la salvación en sí, está hablando de salvarte de este evento, de la tribulación, que sería en el primer siglo, y que va acompañada en el año 70 con la destrucción ya total del templo. ¿Ya? Eso es un evento histórico que ocurrió. Pero fíjense lo que dice después. Y será predicado. O sea, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, primer siglo de la persecución, y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que persevera hasta el fin será salvo, se predica el evangelio a todas las naciones, y entonces el fin. ¿Cómo podemos entender eso? Y esto lo presenta muy bien el libro de Hechos, que describe lo que ocurre en la iglesia el primer siglo.
Hechos capítulo 8, perdón, Hechos, el libro de Hechos, nos muestra lo siguiente. De los capítulos, de los capítulos 1 al 7 de Hechos, se describe el ministerio apostólico en Jerusalén. Los primeros años de los apóstoles es en Jerusalén. Luego, de Hechos 8 al 12, ¿qué ocurre? Judea y Samaria, va hacia afuera el Evangelio. Y luego desde Hechos 13 a el 28, ya empieza a ser predicado a los gentiles. Entonces hay una progresión. En los primeros años de la Iglesia Apostólica, ¿dónde se predica? Jerusalén. Segunda etapa, Judea y Samaria. Tercera etapa, los confines de la tierra. Entonces, si entendemos esta misma lógica que nos presenta Hechos, de hecho Hechos 1.8 habla de eso, capítulo 1, versículo 8, habla de Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra, podríamos entenderlo también de esa perspectiva, de la destrucción del templo, como una señal también de juicio, y que estaría incorporado dentro de esto. Obviamente, cronológicamente no calza, porque está en el año 70, pero sí podemos entenderlo como un momento, un periodo histórico que involucra juicio a Israel, pero también la inclusión ya definitiva de los gentiles al reino de Dios, que es algo que Jesús también había anunciado, que a los israelitas se les sería quitado el reino y otros de afuera vendrían a formar parte del reino. Y esto lo vemos también a través de esto. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, lo que nosotros podríamos entender como la segunda parte, o estos 3,5 años después, es ya el ejercicio o la acción de la Iglesia apostólica, pero que se da en un contexto de oposición. Por ejemplo, ahí está el emperador Tito o Titus, que es el que destruye, o bajo su gobierno se destruye el templo. Entonces es una plena época de destrucción del templo. ¿Sí? Una consulta, porque estoy un poquito confundido. ¿Sí? Nosotros empezamos hablando de las 70 semanas de Daniel, con 7, 62 y una que estaba en stand-by. Esa es la visión dispensacionalista. Claro, que nosotros no conocemos, que decir, me voy a poner dispensacionalista en este momento. Ya. Es decir, si alguien me consulta a mí, ¿qué sabes tú de la semana 70 de Daniel? Claro. Yo puedo decir que ya no es un enigma, no es un problema, está solucionado desde el año, por ejemplo, desde el ministerio de Jesús para adelante, que a los 30 años, a los 34 años él empieza con la crucifixión. Claro. Y ahí lo que harían la semana 70, dividida en dos periodos de 3.5, entonces no sería para el final de los tiempos. Exacto. Eso más o menos? Sí, o sea, insisto, cuando se hace la pregunta, ¿qué pasa con la última semana? Hay diversos caminos. El dispensacionalista va a decir, está pendiente. El reformado, o el presbiteriano, ¿qué va a decir? Que a la luz de lo que nosotros vemos en la Escritura, de la evidencia bíblica, podríamos afirmar de que esta semana no es un evento futuro, sino que tiene su pleno cumplimiento en Cristo. Obviamente no podemos decirlo como con certeza de que esto es y todo el resto está equivocado, pero sí a través de la reflexión bíblica y los textos que vemos de que en Jesús se cumple eso, podríamos decir que claramente esto
puede cumplirse en el ministerio de Jesús. Esa es la explicación, ¿ya? Pero insisto, hay distintas formas de verlo. Nosotros estamos haciendo un acercamiento desde la visión o la teología reformada, que lo que busca es entender a Jesús como el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra, ¿sí? Hermano, sí. Gracias. Al respecto, tenemos que ver que esta teología, este conocimiento viene de los que son dispensacionalistas. ¿Cuál? La de las 70, la de la semana 70 que todavía... Ah, sí, exactamente. Es un desarrollo, sí. La pregunta mía es porque ellos se basan en la Biblia también. Después que Cristo muere, queda el pueblo judío y queda el templo. Sí, Para el pueblo judío, ¿continuaron con los sacrificios? sí. La pregunta, porque si continuaron con los sacrificios, ya tendríamos otra visión, ¿cierto? Con respecto al templo, porque ellos separan a la iglesia De Israel. del pueblo de Israel. Por Claro. lo tanto, ellos, esto que va a llegar aquí no es de la iglesia, sino que es del pueblo de Israel. Exacto. Ellos van a continuar con el sacrificio. Sí. Nosotros entendemos de que el templo siguió funcionando hasta el 70. Claro, entonces por eso que se basan en esto con la parte de los dispensacionalistas. Claro. Dicen que ellos separan Sí, a Israel de la iglesia. que Entonces, parte de esa premisa. Sí. Y por eso nosotros, como no hacemos esa distinción, como entendemos bíblicamente de que la iglesia, que esta iglesia apostólica es el Israel en realidad, esta semana puede ser perfectamente cumplida en Cristo. Y ahí está como la diferencia. Por lo tanto, bajo esa lógica, nosotros podríamos interpretar Daniel, o las 70 semanas de Daniel, como una profecía cumplida. Como una profecía cumplida, históricamente, en el primer siglo. Ya tenemos todos los eventos. El decreto real, la reconstrucción de Jerusalén, nacimiento de Jesús, hasta ahí todos de acuerdo, eso es lo que decíamos al inicio, todos están de acuerdo con eso, y ya con esto también podríamos decir. ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque se nos menciona que se le quita la vida al Mesías en este periodo, pero que también a mitad de semana está la confirmación del pacto. Y eso es un elemento clave. Los dispensacionalistas, si no me equivoco, entienden de que esa confirmación del pacto es con el anticristo. Que con ellos, con Israel con él hace un pacto y que después él lo quiebra. Bajo nuestra perspectiva, quien hace el pacto acá es Jesús. Es Jesús quien reafirma el pacto. Y ahí está esa diferencia. Ahora bien, el texto también nos menciona a un príncipe, ¿cierto? Un príncipe que es el que trae la desolación y el que hace maldad. ¿Cómo podríamos entender eso? Como la oposición del Imperio Romano a la Iglesia, a través de distintos emperadores que fueron los que persiguieron y dispersaron la Iglesia, que tuvo su punto cúlmine o un clímax en el año 70 cuando el templo es destruido. Entonces, cuando hablamos de que el sacrificio cesó y la ofrenda cesó, no nos referimos al año 70 que el templo se destruye, sino que Jesús, ese es el sacrificio y la ofrenda perfecta. Exactamente. Entonces, ahí nosotros tenemos esa diferencia con los dispensacionalistas, pero también con los judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos, en teoría, y aquí podría estar equivocándome o no, esta semana tampoco se ha cumplido, porque ellos siguen esperando al Mesías. Claro, por lo tanto, para ellos a lo mejor esta semana no son 7 años, porque sí o sí tendría que haber nacido en ese año. Quizás para ellos es una interpretación más simbólica, porque si no tendrían que reconocer que Jesús nació y apareció en ese momento. Matemáticamente. Claro, matemáticamente, si es que lo vemos así. Entonces, para ir cerrando, las 70 semanas es una teología o es un concepto complejo de estudiar. Sí, es complejo, porque hay distintas formas de interpretarlo, hay distintos caminos, de acuerdo a la línea interpretativa que se tenga. Al menos nosotros como reformados no seguimos la línea dispensacionalista. Para nosotros Israel y la Iglesia no son pueblos distintos. Por lo tanto, esa idea de que esta semana es futura no cabe dentro de nuestra interpretación. Ahora bien, teniendo esto claro, ¿podemos asociar esta semana a Jesús y a su obra, a su ministerio, con lo que después pasa con la Iglesia en los primeros años?
Sí, se podría. En donde hay persecución, en donde hay emperadores que persiguen, que matan a los cristianos, que eso después significa que el templo es destruido como juicio a los judíos, no a los cristianos, sino que juicio a los judíos, podríamos entenderlo así. Porque el mismo libro de Hechos nos muestra esa lógica. Jerusalén, Judea y Samaria, los confines de la tierra. Por lo tanto, estas 3,5 años pendientes podríamos verlo como el inicio, y aquí quiero ser cuidadoso con el lenguaje, el inicio de la iglesia apostólica, porque la iglesia siempre existe. Nosotros entendemos de que todo el pueblo de Dios es iglesia, pero en esta época en donde Jesús reformula es Israel, cuando llama a 12 discípulos y los llama y los comisiona a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y entonces vendrá el fin, como dijo Jesús. Podríamos interpretarlo así, ¿ya? Pero insisto, es una forma de interpretar. No quiero decir con esto que sea la única o la correcta, sino que es la que nos da más sentido dentro de todo lo que nosotros conocemos y estudiamos, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna duda o comentario final, hermanos. Si no, cerramos. Yo les voy a mandar después el esquema, el mapa, porque yo soy feo para dibujar, así que se va a entender mejor en la imagen. Sí. Bueno, disculpa mi ignorancia con respecto a esto, pero ¿qué me significa esto? ¿Qué me quiere decir el tiempo del fin? ¿Ya? Dice que selle las palabras para que se abra al final del tiempo, al final de los tiempos. Está en Daniel, ¿o no? Sí. Ah, ya, déjenme ir para allá, ya. Dígame. Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este, al lado del río, y el otro al otro lado del río. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? Me salté un poquito. ¿Qué versículo es? O sea, ¿qué? 12, capítulo 12, versículo Ah, 4. eso lo vamos en la próxima clase. Sí, la próxima clase seguimos con Daniel 10, 11 y 12. Sí. Ya, porque yo Sí. lo leí y no tuve capacidad para Sí, no. entender. Entonces me quedé con la idea de que la semana 70 es una profecía, aparte de otras que contiene el libro. Vamos a ir viendo eso, porque también después nos va a pasar lo mismo con Apocalipsis. Vamos a entender, vamos a ver si son distintas profecías o es una sola contada de distintas formas. Entonces ahí vamos a ver, porque ¿qué es lo que pasa? Y esto es un tips para la profecía, para la interpretación apocalíptica después. Cuando vemos en la Escritura que un profeta se le revela palabras o eventos futuros y las describe muchas veces, no son eventos distintos, sino que puede ser que el primer relato comprenda todo el lapso de tiempo. Puede hacer que la segunda descripción comprenda un periodo. Puede hacer que otra descripción que hace comprenda otro periodo, pero es un mismo lapso de tiempo. Entonces tenemos que ver ese ejemplo. Y lo vamos a ver después la próxima semana, cuando veamos los capítulos posteriores de Daniel. Y en Apocalipsis nos va a servir harto eso, porque vamos a estudiar la historia. ¿Ya? Eso. Oremos. Te damos las gracias, Señor, por esta clase, por este momento que nos diste de poder estudiar, poder analizar también tu palabra, acercarnos a ella, y te pedimos también, Señor, que tú sigas formando en nosotros un corazón humilde para poder, Señor, adorarte, poder conocerte, Señor, y acercarnos a tu verdad, Señor. Permítenos siempre poder comprender, a pesar de nuestro limitado conocimiento, nuestra mente, Señor, finita, tú te has revelado y nos permites, Señor, acercarnos a ti. Te damos gracias por eso y te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos.